geo- a la geósfera, ¿correcto? Y del conjunto de estos tres puntos de la geósfera y hidrosfera, ¿sí? Van a ser otra nueva, que vendría a ser, ¿ya? Atmósfera, hidrosfera, geósfera, la biosfera. La biosfera, ¿ya? La biosfera. Y la biosfera es el lugar donde se va a encontrar lo que es la vida, ¿no? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días, María Cruz. Donde se desarrolla la vida, ¿no? Pero va a abarcar cierto sector de los tres, o sea, no va a abarcar toda la atmósfera, sino solamente una parte, igual que la hidrosfera solamente una parte, igual que la geósfera solamente una parte, ¿no? Muy bien. Entonces, en base a ello tenemos la estructura principal de la atmósfera. Hoy día vamos a hablar sobre la atmósfera, una de las principales estructuras, ¿de acuerdo? Muy bien. Listo. Entonces, ya que tenemos eso como punto de referencia, vamos aquí. El término atmósfera, etimológicamente, proviene de dos vocablos, atmos y esfaira. Atmos, que significa vapor, esfaira, que significa esfera de vapor. En una definición básica es la esfera gaseosa que envuelve la Tierra, ¿no? Otro sería el componente vital de importancia para el hombre, para la planta y los animales. Otro dice, sirve como escudo protector para los peligrosos meteoritos, radiación solar ultravioleta. Es la capa protectora, ¿no? Es la capa que permite la existencia de la vida. Es la capa que nos protege de los elementos extraterrestres. Y cuando hablamos de los elementos extraterrestres, estamos hablando de elementos, como ya se había mencionado, ¿no? Meteoritos, perdón, fragmentos de asteroides, meteoros, los diferentes tipos de radiación que emite, que encontramos en el universo, ¿no? Entonces, un conjunto de elementos que se va a encontrar en la parte exterior, que cada momento llegan, ¿no? A nuestro planeta y que la atmósfera nos protege de ello. ¿Cuál es el origen? Bueno, pues el origen de la atmósfera está ligado al origen de la Tierra. Sabemos que el origen de la Tierra, para que ustedes tengan una idea más o menos, el origen de la Tierra está ligado, ¿te acuerdas cuando se formó el planeta Tierra? Ya. Entonces, en ese momento eh, que se formó el planeta Tierra, que habrá sido pues una cuestión de instantes nada más. A ver, vamos a ver, aquí está. Ya, déjame compartir contigo un pequeño fragmento nada más para explicarte algo. No sé si tú recuerdas esta parte, cuando, Si aceleramos el tiempo, cuando se está formando la Tierra, convierte el polvo en la teoría de la nebulosa aplica sobre parece gran casi cantidad de imposible. materia que se encuentra, se va Algo tan juntando, complejo la como materia nuestro grande planeta absorbe la está materia hecho de menor, nada más que haciendo polvo y que esta de acá rocas. se forme una gran masa, ¿no? Y este proceso continúa, mira cómo se va pegando uno por uno y esto se pega al mayor, Durante millones de años, y así sucesivamente pasan millones de años y Tierra, esa pequeña masa se convierte en una gran masa uno de con los una mayor fuerza de actividad gravitacional, como estás observando, ¿no? Pero hay algo curioso, percátate. Cae material y es material incandescente. Ahí está. Y hasta ahí, todo el planeta es como si fuera una gran gota de magma ardiendo, ¿no? Flotando. Una materia bien concentrada a altas densidades. Quiero que tengas esta idea. ¿Por qué quiero que tenga la nebulosa dan origen a las estrellas? Sí, las nebulosas dan origen a las estrellas y dentro de estas estrellas están con un conjunto de materia alrededor, ¿ya? Alrededor. Y esta estrella que tiene materia alrededor, porque ha sido atraído por su propia fuerza gravitacional,
va a dar como consecuencia o como resultado la formación de los planetas. ¿De acuerdo? En el caso de la Tierra es lo mismo. Nuestra estrella llamada el Sol tenía gran cantidad de materia cósmica, materia polvo cósmico alrededor, ¿ya? Y dentro de esta materia cósmica, pues sería polvo cósmico que ha sido atraído por la gran fuerza de actividad gravitacional de nuestro Sol, eh, la materia que se encontraba alrededor ha ido chocándose, pero uno con uno, donde la materia mayor absorbe la materia menor, según las teorías, y así se formaron, pues, nuestro planeta. Y llegamos a este punto, donde el planeta vendría a ser, pues, un planeta ya lleno de magma, ¿no? Una bola de fuego, prácticamente, ¿no? Entonces, ¿y por qué te digo que te percates en este punto? Porque hasta ahorita no hay continentes, no hay nada que encierre esa energía, esa bola de fuego, simplemente está vislumbrando. Cuando todo se cierre, significa que va a quedar atrapado una gran cantidad de energía, gases, energías y gran cantidad de gases que van a querer escaparse, ¿no? Es ahí cuando viene otro factor de manifestación de la naturaleza, que son las actividades volcánicas, ¿no? Entonces, continuamos. Parecía más un infierno que un hogar. Mira, 2 todo grados magma, centígrados. No hay aire. Solo dióxido de carbono, nitrógeno y vapor de agua. gases, gases, más gases. Energía, presión, Es tan tóxico y está tan no hay caliente nada, que si nos acercásemos más, queda el tamaño de Marte y viaja ahí viene este, a casi 15 kilómetros. Tiene el tamaño viene de un Teia, joven planeta llamado Theia. choca La onda y forma pues el planeta. transforma kilómetros de A la Luna, nuestro planeta. Pero ¿a qué me voy con todo eso? Que en este momento, cuando se choca y todo eso, aproximadamente 400.000. el planeta ya El Sol se alza sobre empieza a levantarse y enfriarse la superficie. Se forman las placas continentales, se forma la corteza, pero ¿qué está haciendo? Está encerrando una gran cantidad de magma que estaba alrededor, si te has percatado, ¿sí o no? Entonces, esa gran cantidad de magma que estaba alrededor y así ha sido atrapado, esa gran cantidad de magma, eh, algo va a ocurrir con ese magma. ¿Qué es lo que puede ocurrir? Va a tener gran cantidad de ¿qué? Gran cantidad de energía. Esta energía lo va a querer botar, ¿ya? Entonces, en ese instante, cuando lo va a botar, pues, se convierte, el único desfogue de eso sería las actividades volcánicas. Y a través de esas actividades volcánicas es donde se emite gran cantidad de ¿qué? Gran cantidad de energía. Y como bien hemos visto en el video, dentro de las actividades volcánicas, aquí, te vas a percatar que hay actividades volcánicas, donde emite gran cantidad de ¿qué? De gases. Gases pesados y gases ligeros, ¿verdad? Gases pesados y gases ligeros. Muy bien. Y dentro de estos vamos a encontrar que hay el CO2, hidrógeno, CO2, hidrógeno, y también algo que había mencionado ahí, ¿no? Que era una gran cantidad de ¿qué? De vapor de agua. ¿Ya? Una gran cantidad de vapor de agua. Entonces, tenemos esto. Actividad volcánica, diferentes tipos de gases, pesados y ligeros, emisiones de gran cantidad de CO2, hidrógenos
vapor de agua, entre otros. La atmósfera, tal como la conocemos en su alto contenido de oxígeno, nace cuando surgen las primeras plantas verdes. ¿Ya? ¿Cómo nace esto? Mira, ¿dónde está el oxígeno aquí? Lo que pasa es que cuando se da esta erupción volcánica y emite gran cantidad de elementos, de gases, ¿ya? Estos gases, dentro de ellos, como te había mencionado, está el vapor de agua, el cual, como gas, se va a condensar por las altas temperaturas que se presentan y va a formar nubosidades por primera vez. Esta de aquí para mí es importante, ¿tú sabes por qué? Porque por primera vez en el planeta, en las grandes depresiones que se encuentran ahí, con estas grandes nubes, viene ¿qué cosa? Las primeras precipitaciones. Las primeras precipitaciones. ¿Y por qué es importante mencionar esto, no? Porque estas primeras precipitaciones que vamos a encontrar aquí, para mí es sumamente importante. ¿Por qué? Porque se van a formar por primera vez el océano primitivo. Va a pasar mucho tiempo y dentro del océano primitivo van a crecer pequeñas bacterias alrededor. Gran cantidad de bacterias. Estas pequeñitas bacterias que se van a desarrollar dentro de todos los océanos, con esta gran cantidad de precipitaciones que se da, ¿ya? Se le va a conocer como las famosas cianobacterias. Cianobacterias. Ahora, las cianobacterias van a tener una propiedad muy curiosa, que probablemente tú lo conocerás, que cuando venía la radiación solar al mar y la abundancia de la cianobacteria, esta cianobacteria realizaba el proceso de fotosíntesis, sí, emitiendo por primera vez en la atmósfera el oxígeno. Y todos los océanos del planeta aumentaban, atraían ¿qué cosa? Atraían lo que vendría a ser el dióxido de carbono, el CO2, y emitían ¿qué cosa? Oxígeno. Y si añade otro elemento más, un gas más puro, ¿en dónde? A la atmósfera, que vendría a ser el oxígeno. ¿Te das cuenta? Entonces, eh, ya comenzó ya. A ver, por acá rayado. ¿Dónde está? ¿Quién ha rayado? Delma. Delma, gracias. ¿Ves? Felizmente tengo acá el detector. No lo vuelvas a hacer, por favor. Listo. ¿En dónde estaba? Ya me cortaron la idea. ¿Dónde estaba, chicos? ¿Dónde me quedé? Ya, vamos de nuevo, ya. Les estaba explicando sobre el origen de la atmósfera. Ah, ya. E ingresa, las cianobacterias tienen la característica particular de convertirse, tener el efecto de fotosíntesis. Absorbe dióxido de carbono y emite oxígeno a la atmósfera. Y no va a ser poquito, va a ser un montón, porque estamos hablando de todos los océanos del planeta que hacen el mismo proceso. Entonces,
Estas cianobacterias más adelante, poco a poco van a ir evolucionando. Y en algún momento van a llegar a la orilla. Y van a transformarse por primera vez en la flora. Esta flora empieza a desarrollarse, se adapta al nuevo medio, el continente se adapta, pero ellos siguen teniendo esa capacidad de absorber CO2 y emitir oxígeno. La famosa fotosíntesis con la flora. Entonces, ahí tenemos el porqué o el origen de cómo se da la atmósfera en nuestro planeta. Al haber menos dióxido de carbono se reduce eso. ¿Lo entendimos ahí? Confirmo, ¿lo entendimos? ¿Sí lo tenemos? ¿Sí? Confirma. Ya, listo, gracias. Entonces, continuamos. ¿Cuáles son los factores que permiten la existencia de la gravedad? Muy bien. En este caso, cuando hablamos de la existencia de la gravedad, vamos a tener acá dos tipos. ¿Sí? Uno, la gravedad terrestre. ¿Por qué crees que sería la gravedad terrestre? ¿Qué hace la gravedad terrestre? Imagínate, se da la erupción volcánica y no hay gravedad. ¿Qué pasaría con esos gases que se emiten durante la erupción volcánica? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué crees que pase? ¿Mm? ¿Qué crees que pase cuando se da esta erupción volcánica? Pero no hay gravedad. ¿Qué crees que pase con esos gases? ¿Alguna idea? ¿Mm? ¿Se retienen? No, pero supongamos que se da la erupción volcánica, pero no hay gravedad. Mi pregunta es, ¿qué crees que ocurre? Mira, se da la erupción volcánica, pero en el planeta no hay gravedad. Claro, ¿qué crees que pasaría con esos gases? Se perderían en el espacio, ¿sí o no? Se perderían en el espacio. Pero la realidad es otra. ¿Cuál es la realidad? Que el planeta tiene gravedad. Entonces, cuando se da esa erupción volcánica y solo existiera la gravedad, ¿qué es lo que va a hacer? Que esos gases no se pierdan en el espacio, sino que sean retenidos, pero cerca de la superficie. ¿Me dejo entender? Entonces, una de las propiedades, una de las características principales de la gravedad es que retiene, retiene los gases en el planeta. ¿Y qué cosa hace la radiación solar? ¿Mm? La radiación solar, ¿qué crees que le hace a las partículas de aire o de gases, ¿no? ¿Lo deja quietos nada más? ¿Qué pasa cuando un elemento se encuentra pues expuesto a una gran cantidad de temperatura? Para que tengas una idea, imagínate la tetera, lo pones a hervir, agua fría. De repente lo pones o lo pones al fuego. ¿Qué es lo que crees que va a ocurrir? ¿Se va a mantener igual la partícula? Claro. Por ahí dice, pero ¿por qué se evapora? ¿Qué pasa con esas pequeñas partículas de agua? A esas partículas de agua, ¿qué es lo que va a pasar cuando está expuesta a gran temperatura? ¿Se quedan quietecitas? No, empiezan a tener movimiento, ¿sí o no? Ya. Así como ocurre
Así como ocurre en el agua, cuando aumenta la temperatura, las partículas de agua empiezan a tener movimientos, desplazamientos. También ocurre ¿en dónde? En el aire. Nosotros en el aire tiene un nombre, se llama presión, diferencia de presiones. Hay una zona de más presión, otra zona de menor presión, pero esas pequeñas partículas empiezan a tener movimiento. Ahora, estos gases, la radiación solar lo que hace es, la gravedad actúa, hace su forma y hace que se mantenga, se retenga. Pero la radiación hace que esta de acá empiece a tener movimiento y ese movimiento hace de que tenga, ¿qué cosa? Un mejor desplazamiento en toda la superficie, sea de forma vertical, donde vamos a observar que los gases más pesados se encuentran en la parte inferior y los gases más ligeros en la parte alta, o de forma lateral, pero todo se da al mismo tiempo, tanto lateral como vertical. En pocas palabras, la radiación solar permite la distribución de los gases. ¿Ya? Distribución de los gases. Los gases se distribuyen. Ya está. Entonces uno retiene los gases y la radiación solar distribuye los gases. ¿Sí? ¿Lo tenemos ahí? ¿Entendimos esa parte? Entonces, si te llega a preguntar cuáles son los factores que permiten la existencia, ya sabes que es la gravedad y la radiación solar. Gracias, Catherine. Listo. Voy a borrar, ¿ya? Listo, Lucila. Borro. ¿Lo tomaste captura? Confirma, por favor. Muy bien, excelente. Voy a borrar entonces. Continuamos. Muy bien. Luego, en la composición, vamos a hablar sobre los dos tipos de gases, ¿ya? Gases variables y gases termorreguladores. Profesor, ¿cómo es eso? No entiendo. Ya. Estos gases variables, conocidos también como gases o termorreguladores o termorreguladores. O termorreguladores, ya. A ver, vamos con los gases permanentes. Estos gases permanentes, ya que tú estás observando aquí, ya listo. Estos gases permanentes son aquellos gases que, digamos que son un poquito más abundantes, ¿ya? Yo pregunto, por ejemplo, yo voy a preguntar, por ejemplo, ¿no? A ver, ¿dónde está para Rubilazo? Rubilazo, ¿me escuchas? Hola, Rubí. Ya, Rubí, mira, escucha. Pregunta, ¿cuál es el gas más abundante del planeta? Muy bien, Lucila. ¿Cuál es, Rubí, entonces?
Nitrógeno, muy bien. Mariela, buena pregunta. ¿Por qué? No, está bien, correcto. Ahora ya yo pensaba que te habías reído. Se me trabó el teclado. A ver, el nitrógeno. Y Mariela, me imagino, Mariela, que te estás preguntando, ¿pero por qué? Si el oxígeno es lo que nosotros necesitamos para respirar. ¿Es eso lo que te preguntas, no, Mariela? Eso iba a decir, para que veas que te estoy leyendo la mente. Entonces, la pregunta es por las propiedades que presentan esos. El más abundante entonces es el nitrógeno. El segundo más abundante es el oxígeno. Y el siguiente es el argón, helio, neón y así sucesivamente. Pero vamos a ver por qué no. Eh, si nosotros necesitamos el oxígeno para poder vivir, ¿por qué hay más nitrógeno entonces? Los niveles de oxígeno han disminuido con los años, por si acaso. Años anteriores había mucho más, mayor cantidad de nivel de oxígeno que el nitrógeno. Pero, sin embargo, cuando nosotros estamos observando esta parte, nos hacemos la pregunta, ¿por qué el nitrógeno sería más abundante que el oxígeno? El nitrógeno tiene dos propiedades principales, o sea, tiene más. Pero uno lo que hace es disolver, diluye ¿a quién? Al oxígeno. ¿Para qué? Para que sea respirable. Es como que el oxígeno sea azúcar y el nitrógeno sea el agua. Cuando tú quieres probar un poco de dulce, por ejemplo, en tu agüita le echas un poquito ¿de qué? De azúcar, ¿sí o no? Ya. Pero necesitas agua para poderlo disolver y para que sea pasable. Es lo mismo que ocurre aquí. Profesor, pero ¿por qué entonces sería aquí ese detalle? Lo que pasa es que el oxígeno en sí es un gas pesado. El oxígeno es un gas pesado y como es un gas pesado, no permite pues que sea muy fácil respirar. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Al oxígeno, eh, lo que hace que al combinarse con el nitrógeno lo disuelve bastante en el aire y permite que sea respirable. Pero ser respirable significa que lo disuelve tanto que nosotros no sentimos ni siquiera a veces que estamos respirando, ¿no? Porque lo hacemos tan natural, no se siente mucho, tan fino, ¿no? Y eso es gracias al nitrógeno. Es más, esta sensación de aire que nosotros tenemos es gracias al nitrógeno, ¿no? Que permite que sea disuelta el oxígeno y así, a través del nitrógeno, absorbemos gran cantidad de oxígeno. Sí, en gran cantidad, en gran cantidad, ¿sí? El nitrógeno, el oxígeno, el CO2, todo está combinado, sí, todo está. Nosotros cuando inhalamos respiramos un conjunto de gases y exhalamos lo que no necesitamos. Pero imagínate, este proceso tan sencillo como lo que es respirar implica muchas cosas, no es nada sencillo. ¿Por qué? Porque cuando tú inhalas un conjunto de gases que cuando llega en tu cuerpo tiene que separar el oxígeno, tiene que separar al dióxido en grandes velocidades, separar otros elementos y luego emitirlo por dónde. Rápidamente cruzando los pulmones sale y de repente tienes que emitirlo por la boca. Pero es un proceso muy veloz, muy rápido. Y pasó todo, está botando. Es increíble. Ese es el nitrógeno. Primera propiedad, diluye el oxígeno o disuelve el oxígeno para que exista la vida. Segunda propiedad del nitrógeno es que el nitrógeno es un componente importante para las zonas agrícolas. ¿Por qué? Porque ayuda y nutre a los suelos.
y está relacionado con la agricultura. Por eso el nitrógeno también está relacionado con la agricultura, ¿no? La protección de los suelos. Otro, tenemos al oxígeno. Vamos con algunas eh, características del oxígeno. A ver, cuando nosotros hablamos del oxígeno, vamos chicos, ¿qué es el oxígeno? El oxígeno es el elemento que nosotros necesitamos para vivir. ¿Ya? A ver, por ahí hacen una pregunta. Dicen, profesor, ¿y en el espacio no hay oxígeno? Entonces, ¿cómo hace para respirar? Lo que pasa es que en el espacio no es que respiran en el espacio. Ellos tienen unas cámaras, sus naves están bien selladas, ¿ya? Y adentro tienen balones y galones de oxígeno. En otros lados, ya como las estaciones, aparte de los galones de oxígeno, también tienen pequeños biohuertos que le genera pues ese elemento de oxígeno, ¿no? Y se mantengan ahí. En el espacio no hay oxígeno. Y estamos hablando solo de nuestro planeta, ¿no? Considerar eso. ¿Está bien, Mariela? Muy bien. Y con respecto a lo que estaba explicando, las propiedades del oxígeno. El oxígeno primero tiene la propiedad de que permite la existencia de la vida. ¿De acuerdo? Sí, no te preocupes. Otro. Otra característica del oxígeno es que permite la existencia de la combustión. Quiere decir, ¿de quién? Del fuego. El fuego existe gracias a quién? Gracias al oxígeno. ¿Ya? Gracias al oxígeno. ¿Qué otra cosa más nos trae el oxígeno? El oxígeno permite ¿qué cosa? El proceso de descomposición. Descomposición. ¿Sí? ¿Qué más? Tenemos al nitrógeno, al oxígeno, al argón, al neón, al helio. Tenemos, después del oxígeno, tenemos otro elemento. El argón, el neón, el helio, metano, criptón, xenón, hidrógeno ya son gases en menor porcentaje, ¿no? 21% gases nobles, 21% del oxígeno, 78% del nitrógeno y 0,99% del argón. Lo demás en menor cantidad, ¿sí? Muy bien, Lucila, gases nobles. Siguiente. Ese es en el punto número 1. Punto número 2, los gases variables o termorreguladores. Como dice su propia palabra, ¿no? Gases variables son gases que varían o termorreguladores. Pero, ¿qué entiendes tú por el término termorregulador? Termorregula. ¿De quién estaríamos hablando? ¿Mm? Termorregulador, regula. ¿Nada? Regula debido a su temperatura. Claro, es que son aquellos gases que van a regular la temperatura ambiental. Mira, consigue un balance, claro. ¿Cuál de estos gases que existen va a ser el que regule más la temperatura? Está relacionado con la temperatura como un regulador natural, neto. ¿De quién estaríamos hablando? ¿Qué gas regulador que estás observando ahí es considerado como uno de los más importantes? Que va a regular la temperatura bastante, es bastante significativa. No, la respuesta es el vapor de agua. Profesor, pero ¿cómo? No entiendo. Ya mira, aquí está. Gases variables o termorreguladores. Y aquí está
el vapor de agua. Ahora, mira, ¿por qué decimos que el vapor de agua es considerado como el gas variable más importante? ¿Por qué? ¿Ah? ¿Por qué creen que es el más importante? Es el más importante porque el vapor de agua regula demasiado la temperatura. Mira, vamos a ver. Mm, el mar peruano se encuentra cerca de la costa peruana, ¿sí o no? Costa centro y sur. Pero nuestro mar peruano, ¿qué tipo de mar es? ¿Es un mar tropical o un mar frío? Un mar es un mar tropical. Claro. No es un mar tropical, es un mar frío. Y sus bajas temperaturas van a hacer que se forme, ¿qué cosa? Unas nubes que no llegan a tal altitud, sino que se mantengan bajas, conocida como las nubes estratos. Y esas nubes estratos es la que nos da este ambiente, una lima gris, ¿sí o no? Todo nublado, ¿no? El que le dicen pancita de burro también, ¿no? Todo nublado, se ve así. Y esa es la nube más baja del planeta, también conocida como las nubes estratos. ¿Y qué tipo de clima nos brinda eso? Un tipo de clima subtropical. ¿Nosotros tenemos lluvias? No. Garúas, sí. Entonces, vamos a ver que el vapor de agua varía la temperatura. Por eso decimos que es mucho más importante. Va a ocurrir lo mismo con todo, ¿no? ¿Con qué? Va a ocurrir lo mismo con eh, el agua, por ejemplo, cuando tú te pones a hervir, emite una gran cantidad de temperatura, sale o tu tetera. Y si tú pasas tu mano por encima del agua, ese ambiente va a estar más cálido, va a estar más caliente. Por eso regula más la temperatura, ¿no? De ahí, otro elemento que regula mucho la temperatura también vendría a ser el dióxido de carbono. El dióxido de carbono, CO2. ¿Qué tiene que ver el dióxido de carbono aquí? Este dióxido de carbono puede estar relacionado con los gases de efecto invernadero. La abundancia de este dióxido de carbono genera pues una mayor retención. ¿De quién? De la radiación solar que ingresa a la Tierra. Entonces, eh, no, el dióxido de carbono aumenta la temperatura, sí, lo encontramos en más lugares, sí, de forma natural de una erupción volcánica, los geysers, las aguas termales, correcto, pero también hay dióxido de carbono creado por el hombre, claro, al construir las famosas centrales hidroeléctricas, reservorios, lo que son los parques automotores, y así. Entonces vamos a tener ahí la propiedad de qué? Del dióxido de carbono. También tenemos ahí a quién, el monóxido de carbono, al ozono. También tenemos ahí a quién. Ujú. Tenemos el monóxido de carbono, el ozono, el dióxido de azufre, el dióxido de nitrógeno, el famoso O3. Entonces, tenemos estos gases variables que están relacionados directamente con quién. ¿Con quién vas a decir? Te había colocado. A ver, sale. Ahí está.
Los gases variables están relacionados directamente con los gases de efecto invernadero. Gases de efecto invernadero. El principal de estos es el famoso ¿qué pasa? Ya. Entonces, escribe. Ahora sí. Haces ahí está. Los gases de efecto invernadero están relacionados directamente con el protocolo de Kioto que se encarga de reducir justo estos gases de efecto invernadero que generan el aumento de temperatura de la Tierra, pero que este protocolo de Kioto terminó y en su reemplazo entra el Tratado de París que está relacionado con la Agenda 23, pero también tiene la función de seguir con la misma línea de la reducción del dióxido de carbono que afecta en el planeta. Ujú. Listo. Ahora sí, continuamos. Estructura de de la atmósfera. Vamos. Esta es la estructura térmica, ¿ya? Cuando hablamos de la estructura térmica, a ver, para que entiendas, la atmósfera se va a dividir en dos. O sea, la clasificación de la atmósfera. Se divide en dos. Clasificación térmica y clasificación química. La clasificación térmica se da por la clasificación de temperatura y la clasificación química se presenta por los tipos de composición, ¿ya? De esa manera se va a clasificar. La clasificación que nosotros vamos a hacer de troposfera, estratosfera, mesósfera, termósfera, esa es la clasificación térmica. Pero en la clasificación química sería la homósfera y la heterosfera. Solamente dos nada más, ¿ya? Ya vamos a ver cómo funcionan eso según vamos avanzando. Entonces, continuamos.
Vamos con la troposfera. Pero primero, profesor, pero ¿cómo podría ser para acordarme? Pues muy sencillo. La troposfera es la primera capa de la atmósfera, ¿ya? Va de 0 a 18 kilómetros de altitud. Acá sería 18 ya. Bueno, ahí está. La primera capa va desde los 0 hasta los 18 kilómetros de altitud. Representa una atmósfera, nos dice por ahí. Nos representa una atmósfera, o representa una atmósfera, representa aproximadamente el 80% de la masa del aire total de toda la atmósfera. Es decir, que podríamos considerar a la troposfera como una de las capas de mayor espesor, una de las capas de mayor volumen, ¿sí? Es la capa más baja, 18 kilómetros de altitud. Representa aproximadamente el 80% de la masa del aire total, del volumen total, ¿no? Sin embargo, también podemos decir que es la capa donde se encuentra el 100% de la humedad. Entonces, eso sí podríamos también colocar ahí, aumentarle, ¿no? Aparte de que tiene 80% del volumen total, tiene un 100% de el vapor de agua. ¿Ya? ¿Qué más? La temperatura que alcanza mínima hasta los 18 sería de menos 57 grados en lo más alto de la capa. Menos 57 grados, ¿no? Ahí se produce la mayoría de fenómenos meteorológicos. ¿Qué entendemos por fenómenos meteorológicos? Los fenómenos meteorológicos son todos aquellos fenómenos que se presentan dentro de la atmósfera. Primera capa, fenómenos lumínicos, fenómenos eléctricos, ¿ya? Cualquiera de ellos. Es más, si tú alguna vez has visto un arco iris, lo más alto que para ti es, pues el arco iris, sí, a lo lejos, muy alto, ¿no? En realidad el arco iris no es muy alto. Profesor, un halo que se presenta por humedad y reflexión, ¿verdad? Y así, y así sucesivamente. Todo lo que nosotros conocemos se presenta en la troposfera. ¿Cuántos de ustedes, por ejemplo, ha tenido la oportunidad de viajar a otro país u otro departamento, pero en avión? ¿Mm? Ese avión, por ejemplo, no vayas a pensar que se cruza todas las capas de la atmósfera, de ahí baja para su destino, no. Esta de acá sigue una línea recta, ¿no? Del punto A al punto B. No puede bajar mucho, pero tampoco puede subir mucho. ¿Sí? Muy bien. Es considerado como la capa más densa, ¿ya? El límite superior de la tropopausia. Muy bien. 18 kilómetros. Siguiente. Es estratosfera. Muy bien, hemos visto que la primera capa se desarrolla la vida, se encuentra el Sol, se encuentra la estrella, se encuentra varias cosas. Dentro de ellas vamos a encontrar hasta los 18 kilómetros el límite llamado tropopausia. Comenzamos con otra que es la estratopausia. Un espesor de los 18 a 35 kilómetros, una temperatura promedio de menos 2 grados, y aquí se halla una región frustrada. ¿De quién? De otros. Ajá. Cuando nosotros hablamos de la estratosfera, como aquí ya no va a haber nada de fenómenos meteorológicos, ahí vamos a encontrar qué cosa. Va a ser denominada como la capa de la calma. Capa de la calma. La primera capa, solo la primera capa, ¿te acuerdas que va a llegar hasta los 18 kilómetros con menos 57 grados? ¿Te acuerdas?
Ya mira, acá hay algo. ¿Sí? Mira. Ahí está. Claro. Y mira lo que dice, ¿ah? Esto es la ley. A mayor altitud, menor temperatura, menor presión y menor densidad. ¿Mm? Ahora, ¿por qué crees que ocurre eso? Eso de ahí se llama gradiente adiabática. Y cuidado, apunta esto, chicos, vamos. Gradiente adiabática, también conocida como gradiente adiabática, gradiente térmica, gradiente, gradiente adiabática, gradiente térmica, gradiente aerotécnica, gradiente vertical, ¿ya? Mira, gradiente diabática, gradiente térmica, gradiente aerotérmica, aerotérmica, gradiente vertical. Todo eso es. ¿Pero qué nos dice? Y sopla, porque eso es acá solamente va a ser ¿cómo se dice? La relación, definición. Dice, por cada 1 kilómetro, por cada 1 kilómetro de altitud, por cada 1 kilómetro de altitud disminuye ujú, ahí está. No te vayas a olvidar esta relación, ¿ah? Por cada 1 kilómetro de altitud disminuye 6 grados Celsius. Por cada por cada kilómetro de altitud disminuye 6 grados Celsius. Pero eso solo ocurre en la troposfera. ¿Y cómo se le conoce a esto? Como gradiente térmica, gradiente aerotérmica o gradiente vertical. ¿Sí? Entonces, bajo esa línea tenemos troposfera, la primera capa, límite superior, tropopados a 18 kilómetros. Ujú. Que por cada 1 kilómetro de altitud disminuye 6 grados Celsius. Por cada 1 kilómetro de altitud disminuye 6 grados Celsius. Supongamos que yo te diga, en 2 kilómetros de altitud, ¿cuántos grados hay? La respuesta, ¿cuánto sería?
En 2 kilómetros de altitud, ¿cuántos grados hay? ¿Cuál sería la respuesta? En 2 kilómetros de altitud, ¿cuántos grados hay? Considerando la gradiente diabática. El doble, ¿no? ¿Cuánto sería? 12, ¿verdad? Menos 12 grados. Y así sucesivamente. Ahí está. Borramos. Lo de arriba todavía no. Ahora sí. Listo. Entonces ya sabemos qué cosa es una gradiente diabática. Y esto de la gradiente diabática solo ocurre ¿en dónde? En la troposfera. Solo en la troposfera. Cada 1 kilómetro disminuye 6 grados Celsius. En la estratosfera habíamos dicho, comienza pues una nueva capa, luego el límite de la atmósfera que sería la tropopausa. Aquí el espesor va a ser entre los 18 kilómetros a 35 kilómetros. Sin embargo, dentro de ese lapso de 18 y 35, vamos a encontrar una subcapa más, ¿ya? Y esta región se le conoce como el O3. El O3 tú lo conoces. ¿Con qué nombre se le conoce el O3? Como la capa de o ozono. La capa de ozono, ¿sí? Entonces, este O3 o capa de ozono, ubicado entre los 18 y 35 kilómetros, una temperatura aumentada hasta los menos 2 grados Celsius, aquí sí hay una región concentrada de O3, ¿ya? Entonces, esta zona de la estratosfera, como no hay fenómenos meteorológicos, se le conoce como la capa de la calma. ¿Por qué? Porque no hay fenómenos meteorológicos. La única actividad que se presenta en esta zona, ¿tú sabes cuál es? La actividad militar. Es decir, vuelos comerciales. Dentro de estos vuelos comerciales están los famosos vuelos supersónicos, que superan la velocidad del sonido. ¿Y por qué, profesor, lo hacen por aquí nada más abajo? ¿Por qué? Que es una zona exclusiva. Claro, lo que pasa es que ahí estamos, no puede bajar menos ya estos aviones militares, porque si bajan, se van a encontrar ¿con quién? Con la primera capa, y en la primera capa, ¿quién está volando por ahí? Los vuelos comerciales. Sin embargo, cuando hablamos de la estratosfera, ahí vamos a ver qué cosa, otras cosas, que los vuelos supersónicos van a gran velocidad, y son los únicos que se mueven a gran velocidad en esa zona. Además, ¿qué pasa con el oxígeno? Empieza a escasear, empieza a disminuir. ¿Mm? Entonces, decimos, ¿no? Que el espesor se ubica entre los 18 y 35 kilómetros, la temperatura aumenta hasta los menos 2 grados Celsius, ¿sí? Esto es llamado la zona de la calma porque aquí no ocurren fenómenos meteorológicos y el límite sería la estratopausa. Siguiente, la mesósfera. La mesósfera se extiende hasta finales de 80 kilómetros, ¿ya? La temperatura promedio que se alcanza es de menos 100 grados, por eso la mesósfera es considerada como la capa más fría. Claro, claro, que cuando nosotros hablamos de esta mesósfera, netamente como la mesósfera, vamos a encontrar aquí un detalle, ¿no? ¿Qué vamos a encontrar aquí? Una gran cantidad de sodio, iones de sodio en gran cantidad. Y estos iones de sodio que se encuentran en esta capa, dentro de la capa de la mesósfera, van a ser una pequeña capa de filtro que cuando llegan los rayos solares, estos de acá ingresan, llegan al filtro y absorben esa coloración azulesca o celeste, ¿no? Azulina del cielo. Entonces ahí da otra subcapa importante. Claro, la sodiosfera. Muy bien, la sodiosfera. Entonces, tenemos ahí a la sodiosfera, tenemos a la mesósfera. Siguiente, el límite, ¿cuál sería? La
mesopausa, bueno, o la parte intermedia, no la parte límite, mesopausa, de mesósfera. Viene pues, la última capa, pero hay un detalle, en la mesósfera ya comienzan las corrientes convectivas en el suelo. Bueno, ya se está dando, ¿no? Los iones de sodio en gran cantidad. ¿Y pasamos con quién? Con el límite que es la mesopausa y llegamos hasta la termósfera. La termósfera es todo contrario a la mesósfera. Mientras que la termósfera, ¿ya? Es aquella capa que tiene altas temperaturas, se elevan hasta los 500 kilómetros, su temperatura máxima alcanza los 1500 grados Celsius, es considerada como la capa más caliente, altas temperaturas, más caliente. Esta capa de la termósfera va a llegar hasta los 1500 grados Celsius. Oye, si es caliente, ¿qué crees que va a ocurrir con todos los elementos que ingresan ahí? Se va a desintegrar, ¿no? Claro. En este momento, por ejemplo, que estamos aquí, hay una gran cantidad de meteoros que están ingresando al planeta. Pero lo primero que se va a encontrar apenas ingresen es con unas temperaturas muy violentas, 1500 grados. Entonces se van a como convertir en cosas, en pequeñas bolas de fuego. Ah, la desintegración de los meteoros se encuentran aquí. En pocas palabras, las estrellas fugaces. ¿Ya? Muy bien. ¿Qué pasa con el oxígeno? Ay, no, ya está enrarecido. Menor cantidad. Muy bien, ¿qué más nos dice? La capa más caliente, el aire es un poco denso, sí. Aquí se producen las auroras polares y las estrellas fugaces. Eh, un pequeño detalle. ¿Te acuerdas que te dije que en la primera capa, y conocida como la troposfera, están todos los fenómenos meteorológicos? ¿No? Todos los fenómenos meteorológicos, bueno, pues por ahí en la termósfera vamos a encontrar una excepción. Un meteoro lumínico eléctrico, de tipo lumínico eléctrico. Y estamos hablando pues ahí de las auroras polares, ¿no? De las auroras polares. La capa más caliente de todas. Se producen las estrellas fugaces por desintegración de los meteoros. Acá encontramos una subcapa, gran cantidad de iones, de todo tipo, los iones. Y esta capa de iones que se encuentra acumulado aquí, ya se le conoce como la famosa iosósfera. Y la iosósfera me permite ¿qué cosa? Me permite la localización, la telecomunicación. Y esta de acá está compuesto ¿por qué? Está compuesto por dos ondas de radio. Una onda vertical y una onda horizontal. Una onda corta y una onda larga. Te pregunto nuevamente, si tú salieras de vacaciones, te vas de paseo, te pregunto, ¿cuál sería el medio que tú utilices, ¿no? Para comunicarte? Vamos, está perfecto. ¿Cuál? La radio y la televisión. Profe, los smartphones, los celulares también. Pasan satélites. La radio y la televisión también es parte de, trabajan con ondas. Lo que pasa es que vamos a tener acá dos subcapas dentro de la ionosfera. Una que está compuesta por las ondas principales, las ondas largas, y otra que está compuesta por las ondas pequeñas. Las ondas largas se le conoce como las ondas de Appleton, ¿sí? Las ondas de Appleton. Y las ondas cortas es la de Kennedy Design.
Profe, no entiendo. Es al revés, ¿no? Es al revés, sí, sí, sí. La onda de Appleton es la corta y la onda de Kennedy es la larga. Claro. ¿Por qué? Una radio tiene una onda larga. ¿Corta o larga? Una onda corta. Y grande, una onda larga. ¿Y por qué es importante mencionar esto? Porque fue en examen de admisión. No en, ¿cuál? Ya, ¿cuál? ¿Sobre los tipos de ondas? Ya. Mira, mira. Ahorita lo voy a apuntar, ¿ya? Ya, ¿le parece un poco complicado? Ya, mira. Aquí nada más. Se producen las auroras polares, permite las telecomunicaciones, límite superior a la tropopausa. Este es el efecto dínamo. Vamos a verlos aquí. Mira, acá te vas a dar cuenta de esto. Mira esto. Ya. Habíamos dicho la primera capa, se encuentra acá el hombre, la montaña, los vuelos comerciales. Mira, mira, los vuelos comerciales, fenómenos meteorológicos, el hombre vive. Aquí se escucha el sonido, se le conoce como la capa del sonido, porque el hombre se encuentra aquí. Se distribuye el sonido. ¿Qué más? Habíamos dicho que la troposfera se encuentra en la gradiente térmica. Y la gradiente térmica, ¿qué significaba? Que por cada 1 kilómetro de altitud, por cada uno te daba 6. ¿Sí? Por cada 1 kilómetro de altitud disminuye 6 grados de temperatura. ¿Te acuerdas? Gradiente térmica. Ya, muy bien. Esta es la primera capa. Existe la vida y todo eso. La segunda capa, la estratosfera, conocido como la capa de la calma. Aquí se encuentra qué cosa, la capa de ozono. Y la capa de ozono nos habla de qué? De la radiación ultravioleta. ¿Sí? Siguiente. El límite superior de la capa de ozono viene la mesósfera. En la mesósfera vamos a encontrar una subcapa conocida como la zodiosfera. Zodiosfera, de los zodios. Y ellos dan qué cosa? Da el color del cielo, ¿ya? En la mesósfera. Listo. Siguiente. Y aquí está lo que te estaba explicando. La termósfera. En la termósfera tenemos una subcapa conocido como la ionosfera, dentro de la termósfera, ¿ya? Y dentro de la ionosfera vamos a encontrar un montón de capas, subcapas. Uno tenemos a Appleton y el otro tenemos a Kennedy. Tengo otra idea. La onda de Kennedy-Heaviside. Listo. La onda corta de Appleton es una onda relacionada con la televisión. Y la onda de Kennedy está relacionada con la radio.
La onda de la televisión, te pregunto, ¿es larga o es corta? Corta. Y la de Kennedy, larga. Una onda corta, una onda larga. ¿Sí? Ahora, esta onda corta y esta onda larga, que ustedes pueden observar, tiene muchas cosas, ¿sabes? Primero, ajá, esta onda corta, esta onda larga. Uno es de la radio, uno es de la televisión. Uno tiene más señal y otra más corta, ¿no? Todos se encuentran en la ionosfera. Es por eso que en esta capa de la termósfera se le conoce también como la capa de las telecomunicaciones, porque justo se encuentran estos tipos de ondas. La onda de Appleton se encuentra a mayor altitud y la onda de Kennedy a menor altitud. Toda esta capa se le conoce como la capa de las telecomunicaciones, pero recuerda que también es la capa más caliente. Más caliente o también conocido como la capa de las telecomunicaciones. ¿No? Ahí están las auroras polares y la desintegración de los meteoros. Supuestamente eso que estás observando son meteoros que se están desintegrando, supuestamente. Sí, acá también encontramos los satélites, como estás observando ahí. Ya. Listo. Y termina con la ionopausa o estratopausa. Ahora sí, lo tenemos más claro, Marianela. Sí, ya. Esto es con respecto a la estratosfera. Pero percátate algo del gráfico. Las primeras capas, las primeras capas, troposfera, estratosfera y parte de la mesosfera, son considerados como ¿qué? Como atmósfera. Y las segundas, ¿ya? Y las segundas, que sería solamente la estratosfera y parte de la mesosfera, sería la heterosfera. Listo. El efecto dinamo, hay algo llamado la exósfera. Lo que pasa es que hasta la termósfera estamos bien. En la exósfera ya no es considerada como una capa ya, porque la exósfera es la parte ya externa de la atmósfera, que va a protegernos de quién, de los vientos solares, de los vientos solares. Está compuesta por un conjunto de anillos que va a envolver a la atmósfera y el planeta, y esos anillos se llaman los anillos de Van Allen, que se originan justo porque en el núcleo de la Tierra se encuentra en movimiento, rotación, pero esta rotación entre hierro y hierro genera rozamiento. Ese rozamiento que se encuentra ahí
Ese rozamiento se le va a conocer como am, genera electromagnetismo, electromagnetismo que se proyecta por la zona de los polos y se va a manifestar en pequeños anillos que nos va a proteger de los vientos solares. Y es por eso que tiene esta forma, ¿no? Estos anillos que salen por los polos. Y cuando vienen los vientos solares, van a reventar cada anillo, pero como se está creando a cada momento, entonces nos protege de que el viento solar nos influya con mayor fuerza, con mayor violencia. Contaminación de la atmósfera. La atmósfera que nos rodea se encuentra continuamente atacada por una serie de contaminantes que, si bien ayudan a la labor cotidiana del hombre, resultan perjudiciales para este. Y lo que es más preocupante, sus efectos se van a dejar sentir sobre las personas, los ecosistemas, incluso sobre las construcciones urbanas. Por ejemplo, las lluvias ácidas, ¿no? Que es de la combinación de gases industriales más el vapor de agua, ¿no? Y esto genera una acidez del H2O en partículas de agua, que se va al momento que se condensan, no van a precipitar así nada más, van a esperar hasta que se acumule mayor cantidad de acidez, pero igual la precipitación que va a tener es fuerte, ¿no? La contaminación atmosférica existe en dos clasificaciones. Contaminación primaria son aquellas que emitidos directamente por la fuente de contaminación, por ejemplo, una erupción volcánica, fuego, ¿no? Y contaminaciones secundarias son aquellas que son, que se forman la relación a través de reacciones químicas, ¿no? ¿Cuáles son los lugares más contaminados del mundo, no? En primer lugar, Ciudad de México, por lo cual lo supera los niveles de contaminación del OMS, Organización Mundial de Salud. América del Sur, ya, Caracas, Santiago de Chile, Río de Janeiro, Sao Paulo. América del Norte, New York, Los Ángeles, Phoenix, Denver, Chicago. Europa, Glasgow, Birmingham, Londres, Barcelona, Madrid, Dublín, Lisboa, Bruselas, entre otros elementos. En Atenas, por ejemplo, los días de mayor contaminación, las defunciones multiplican, multiplican por 6, ¿no? En Rusia, donde todo es más de 100 ciudades, registran en ocasiones hasta 10 veces los niveles establecidos por la OMS. Entonces, todos esos elementos van a traer como consecuencia el calentamiento global, ¿no? El incremento de la atmósfera, 7.000 millones de toneladas de dióxido de carbono procedente de la combustión de fósiles. Para el año 2100 la temperatura aumentaría de 1.5 a 4.5 grados, lo que produciría o provocaría un desequilibrio en la biosfera y actividades económicas relacionadas en ella, ¿no? Como son la agricultura y la ganadería. Otro, la, los agujeros de la capa de ozono. Conocemos la función de ozono ubicada en la estratosfera. Absorbe la radiación solar ultravioleta, pero tiene un enemigo poderoso que es el clorofluorcarbonos, ya que estos liberan a la atmósfera de su componente principal, por la que la acción de esta radiación solar rompería, ¿no? Rompería todo lo que vendría a ser el ozono, ¿no? Lluvia ácida, que también me lo habíamos mencionado. Indica que la lluvia posee gran cantidad de ácidos sulfúricos y nítricos. La forma de estos ocurre cuando el dióxido de azufre y el dióxido de nitrógeno se combinan con la humedad y forman nubes acidificadas, ¿no? La lluvia ácida produce corrosión de las hojas de árboles, acidificación de los suelos, o sea, contamina el suelo, el agua,
Y gran cantidad de elementos o gases en vapor de agua que tienen una gran cantidad de acidez, ¿no? Nieblas contaminadas, conocidas mundialmente como el famoso smog o el famoso smog fotoquímico, que llegaron a alcanzar niveles críticos en la década de los 50, por donde el ejemplo produjo 4.000 muertes en Londres en 1952. Las nieblas contaminantes provocan enfermedades respiratorias, cardiovasculares, retraso de crecimiento, defecto por la oscilación de los aparatos locomotores, cáncer del pulmón con el agregado de que la incidencia de las áreas urbanas es el doble a las registradas de las rurales. Tenemos aquí uno, indica verdadero o falso, ¿no? ¿Qué es lo que nos dice ahí? ¿El hidrógeno hace respirar el oxígeno? ¿Verdadero o falso? ¿El cinturón de Van Allen no se localiza en la ionosfera? Eso es verdadero. Mira. ¿Indica, hace respirable el hidrógeno? Sí. ¿El cinturón de Van Allen no se localiza en el no, se encuentra en la atmósfera? Correcto. ¿La estratosfera se produce el fenómeno gradiente térmico, gradiente vertical, en la estratosfera? No, eso es en la troposfera. ¿La presión atmosférica es un factor en la atmósfera? Sí. ¿La capa de ozono se localiza en la magnetosfera? Falso. A ver, indicar lo verdadero. No, la estratosfera produce el fenómeno gradiente, la estratosfera, no. Presión atmosférica, un factor en la atmósfera, no. Ozono, no. La respuesta sería acá entonces la primera, ¿no? El hidrógeno, no, es el nitrógeno. Sería la 2 entonces. Sería el único. Porque el cinturón de Van Allen se encuentra ¿en dónde? Se encuentra en la exósfera. La lluvia ácida, o sea, la lluvia ácida como tal, no la lluvia en sí. ¿En qué capa altitudinal de la atmósfera se originan los fenómenos meteorológicos? Troposfera. La capa inferior de la atmósfera. Uy, ya pues. Troposfera. El ozono de forma natural se encuentra ¿en dónde? La capa de ozono. Ah, la diatermacia. Capacidad de tener mayor cantidad de luz, propiedad que tiene la atmósfera de expandir los rayos solares sin absorber energía calorífica. La región que se ubica la mayor concentración de ozono. Muy bien, la estratosfera. Acá nos dice, indica lo incorrecto. ¿El efecto invernadero se debe a la acumulación de gases en la atmósfera? Podría ser, sí. ¿El efecto invernadero produce excesivo calentamiento de la Tierra? El efecto invernadero no como tal. Calentamiento global, sí. La capa de ozono protege a los seres vivos de la acción de los rayos ultravioletas, es así, 100%. Pero este sí, sí. Los compuestos químicos que tienen cloro emanan de la Tierra, destruyen a la capa de ozono. Los fuertes vientos destruyen la capa de ozono. Los compuestos químicos que contienen cloro, no, ese es el clorofluorcarbono. Sí, está bien. Los fuertes vientos destruyen la capa de ozono, falso. Siguiente. La concentración del dióxido atmosférico en las últimas décadas está incrementándose. ¿A qué se debe el aumento del dióxido de carbono? Uso de combustibles fósiles en la industria, los incendios forestales y pastizales, erupciones volcánicas, movimiento de masa de aire entre continente y oceánico. La respuesta es, ¿en dónde se encuentra la mayor concentración de dióxido de carbono atmosféricos en las últimas décadas incrementa? ¿A qué se debe?
uso de lo que es ¿cómo se llama? Hidrocarburos, ¿ya? Combustible, pocas palabras. Erupciones volcánicas, sí. Masa de aire continente, entre el aire y continentes. Sería, aquí nos pide concentración de dióxido de carbono atmosférico en las últimas décadas ha incrementado. ¿Esto se debe a qué? Erupciones volcánicas, uso de combustibles fósiles en industria, incendiando los pacientes, correcto. Uno, movimiento de masas de aire entre continente y oceánico, no. La respuesta sería solamente 1 y 2. Sí. Siguiente, la actividad humana produce una serie de impactos ambientales, especialmente debido a la quema de combustibles fósiles, nos dice, ¿no? Lo cual ha incrementado la temperatura global y modificado las características estacionales. Proceso que se conoce como, a ver, nos dice, la actividad humana produce una serie de impactos ambientales, especialmente y debido a la quema de combustible fósil, lo cual ha incrementado la temperatura global y modificado las características estacionales. Entonces, vamos a ver si aumenta el descongelamiento de los cohetes. No, aumento de producción de dióxido de carbono podría ser gases de efecto invernadero, cambio climático, impactos ambientales debido a la quema de combustible, lo cual ha incrementado la temperatura global, ¿ya? Y modificado las características estacionales. Entonces, si hablamos de características estacionales, estamos hablando de cambio climático. El componente de la atmósfera responde al incremento global de la temperatura. El componente de la atmósfera responde al incremento global de la temperatura de la Tierra. A ver, responde al incremento del global dióxido de carbono. La mayor proporción de elementos que contiene el aire puro en el ambiente, nitrógeno. Capa de ozono que absorbe los rayos ultravioleta. Ya pues, ¿dónde está? ¿Dónde está eso? Eso está en la estratosfera. Troposfera, estratosfera. 13. Factor que favorecen la formación de la atmósfera. La gravedad. ¿Qué más? La forma de la y la energía solar. El más abundante de los gases en la atmósfera, ¿cuál es? El nitrógeno, ¿no? Claro, ¿ya? Sería, pero no está N solo. N2. Sí, pues. N2, ¿qué compuesto tenemos? El N2 como símbolo. ¿Cuál es el N2? El N2. Ah, y el N2 sería la forma molecular, creo, ¿no? Sí.
Y al siguiente, capa atmosférica donde ocurren los fenómenos meteorológicos. ¿En qué capa está? Troposfera. Dice, anotar lo incorrecto sobre la ozonosfera, o sea, sobre la ozono. ¿Es un trióxido, es un oxígeno triatómico? Verdadero. Es el principal destructor es el clorofluorcarbono conocido como el CFC, verdadero. Actúa como filtro de los rayos ultravioletas, verdadero. Se ubica por debajo de la mesósfera, verdadero. Presenta un espesor homogéneo, falso. Capa atmosférica que se registra el mayor descenso de temperatura. ¿En qué capa? Menos 100 grados, ¿te acuerdas? La más fría de todos, la mesósfera. ¿Las auroras polares se producen en dónde? ¿En dónde se producen las auroras polares? Lo habíamos visto. En la termósfera. Kennedy, Heaviside y Appleton se localizan en dónde? En la termósfera, justo en una capa dentro de esta conocido como la ionosfera. En el aire se encuentran gases variables como el dióxido de carbono y el vapor de agua. ¿Qué función tienen estos gases? El dióxido de carbono, a ver, en el aire se encuentran gases variables como el dióxido de carbono. Ah, ya. ¿Cuál? Absorber energía y regular la temperatura de la Tierra, ¿no? Regula la temperatura. Muy bien. La clave sería la C. Listo, chicos. Ahí está. Muy bien, chicos. Entonces, hasta este punto terminamos. Muchas gracias a todos por prestar atención, participar. Esto fue un poco de atmósfera. Espero que se haya entendido. La información está bien clara. Y nada, pues chicos, estaríamos conversando hasta la siguiente sesión. Revisen, por favor, un poco de atmósfera. Eh, Revisen un poco más, practiquen lo que son las preguntas y con eso ya no va a haber ningún problema. Especialmente en la parte de las capas de la atmósfera. Está bien detallado y así que no van a tener ningún problema con respecto a eso. Listo, chicos, hasta ahí terminamos. Muchas gracias. Mi nombre es Jaime y esto fue Geografía, chicos. Nos vemos en la siguiente sesión. Cuídense. Chao, gracias. Gracias a todos. ¿Ah?